Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hoy un subrayado muy especial sobre el versículo 35 de este capítulo. De todas las maneras posibles, les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles, que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Entonces, esta es la frase que hoy la palabra de Dios nos está dando y que es muy conocida también entre nosotros, ¿verdad? Muy veces ñande con a frase con añande ya repetí. Pero Pablo insiste, por eso que comienza en este versículo 35, de todas las maneras posibles. De todas las maneras posibles. Y aquí nos iba mostrando cómo Pablo desde un principio comienza a hacer de todo. Pablo desde un principio lleva al pueblo, a la gente. Estas son las figuras y actitudes inspiradoras para nosotros. Nuestro Papa Francisco, cuando dice esa frase, salgan, hay que salir. Iglesia en salida, ya sé que ya guataque, ya póquena, peñan de yara y potada. Porque el primero que sale a caminar, el primero que sale a buscar al hombre pecador es Dios, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 8. Halaj, Dios que camina, Dios que busca al hombre que se ha perdido. Así también después tenemos siempre el caminar de Dios, el caminar de los profetas, el caminar de todo aquello que nos ayuda o nos llama a hacer un camino verdadero de santidad, de conversión. Jesús también es presentado en todo el Evangelio como alguien que está siempre en camino, alguien que está siempre en movimiento. Uno de los evangelistas que más le pone a Jesús en un accionar continuo es San Marcos, y justamente el primer evangelista. Venían de Yarajete cuando Putaya, venían de Yarajete Cucuea, de aquí para allá. Y detrás de ese movimiento que va realizando viene también toda esa enseñanza continua que Jesús va haciendo caminando. Y ahora nos encontramos, por eso en este versículo 35, de todas las maneras posibles. Nos dice así, de todas las maneras posibles. El movimiento, el accionar, el buscar siempre las cosas de Dios. Les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles y que es
preciso recordar las palabras del Señor Jesús. Aquí entra, les he mostrado que así les he mostrado. El verbo es esencial. Mostrar. Es acá. De oír areña muy aupevejina lleva. Que los otros sigan mirando. Nosotros dijimos ya en varias oportunidades que Pablo es uno de los únicos que se anima a decir, imítenme a mí. Pe yapola sea yapoa. Pe mañana va a ser yapoa, coanga pe yapoa, y lo mismo que sea yapoa. No es fácil, queridos amigos. Incluso si nosotros decimos así, hasta, entre comillas, pecaríamos de soberbios, ¿verdad? Si yo comienzo a decir, ¿saben qué? Hagan un poco, hagan, vivan como yo vivo, hagan lo que yo hago, ¿verdad? Pero en la lógica cristiana, y sobre todo como la presenta aquí Pablo, no está mal absolutamente lo que él está diciendo. El hecho de que nosotros imitemos, el hecho de que nosotros hagamos lo que él está haciendo, nos lleva también a una reflexión profunda en que nosotros tenemos que mirar y decir, bueno, Shebamba te coina, Shebamba eshei coina, Shebamba epalaya poena, Shebamba eshei katu ame ede, pese yehewi peñandra pisacuera penguara. Y todas estas elementales reflexiones también a nosotros nos ayudan a ser mucho mejor y a responder como Pablo mismo responde. Entonces por eso les dice, yo trabajé duramente y se debe ayudar a los débiles y que es preciso recordar las palabras del Señor. Da más alegría, ¿verdad? Dar que recibir. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que movía a emprender estos largos viajes? Si Dios está en todas partes y especialmente en la misa, ¿por qué ir a buscarle a una tierra lejana? Para una persona de la Edad Media, obtener la remisión de los pecados era algo fundamental, porque la vida entera estaba vista desde el punto de vista de conquistar la salvación tras la muerte. Por eso la gente se aventuraba, incluso con viajes peligrosos, recorriendo grandes distancias. Basta pensar, por ejemplo, en las peregrinaciones a Jerusalén en las que se corría el riesgo de ser martirizado por los sarracenos. Al concluir ese camino en la ciudad eterna, el peregrino debía visitar al menos 15 veces las basílicas de San Pedro y San Pablo. Desde los primeros siglos se mantiene una gran devoción en este templo. Aquí, en San Pablo Extramuros, se encuentra la tumba del gran apóstol de la cristiandad. Los dos apóstoles de Roma fueron martirizados en la misma época, bajo el emperador Nerón, y el cuerpo de Pablo, de acuerdo con la tradición, fue llevado al cementerio más cercano. En ese período, por supuesto, los enterramientos no estaban permitidos dentro de los muros de una ciudad, y allí había un cementerio pequeño y semi-privado que al parecer estaba relacionado con una mujer noble, de nombre Lucina. En este cementerio, en uno de los meandros del río fuera de la ciudad, fue donde Pablo fue enterrado. Las últimas tecnologías han permitido tomar muestras de los restos que se conservan en la basílica. El cuerpo fue transportado, probablemente desde otro ataúd, a un nuevo sarcófago, que nunca había sido abierto hasta 2006 o 2007, fecha en la que el Papa autorizó una excavación limitada en el sarcófago. Se encontraron algunos restos humanos, datados en el primer siglo de la era cristiana. Este hecho permite que hoy podamos confirmar la tradición que asegura que Pablo está enterrado aquí.
El impresionante edificio que vemos hoy, el segundo templo más grande de Roma, es del siglo XIX, ya que un incendio terminó con gran parte de la basílica medieval. Todos los pontífices de la historia están inmortalizados en las paredes de la Basílica de San Pablo extramuros. Cada uno de estos mosaicos esconde la historia personal, apasionante, del hombre que representa a Cristo en la tierra. Uno de ellos, Clemente VI, es quien convoca el segundo jubileo de la historia, pero lo hace sin aparecer por Roma. Los papas se encontraban en Aviñón debido a una especial coyuntura política. El primero de ellos fue Clemente V, quien fue prácticamente obligado a residir en Aviñón por exigencia política del rey Felipe el Hermoso, el mismo que había agredido al Papa Bonifacio VIII en la ciudad de Anagni. Clemente V intentó regresar a Roma, pero no lo consiguió nunca. Al final, renunció y sus sucesores, durante más de 60 años, se vieron obligados a permanecer en Aviñón. Uno de sus sucesores fue el Papa que convocó el segundo jubileo. Sin salir de Aviñón, promovió que en 1350 se celebrase en Roma un año santo. Es el único Papa que no ha acudido al jubileo romano. Se limitó a enviar un legado, un embajador pontificio, para un año santo que tuvo una importante novedad. En esta ocasión los peregrinos no solo debían visitar las basílicas de San Pedro y San Pablo, también debían acudir a San Juan de Letrán, que era la sede de los papas. La mayoría de los cristianos piensan que la Catedral de Roma es San Pedro, en el Vaticano. Es un error. La Catedral de Roma, desde los primeros tiempos del cristianismo, es este templo, San Juan de Letrán. De hecho, es la más antigua de las 4 basílicas que pertenecen al Vaticano. Hay documentos del siglo III que certifican la existencia de un templo donde se levanta la actual basílica. Este segundo jubileo de la historia coincide con una epidemia terrible. Primero, aparecían unas pequeñas manchas negras, una tos, y en pocos días llegaba la muerte. La peste negra, en el año 1348, interrumpió un momento de recuperación económica. Tuvo un efecto devastador sobre Europa, porque murió cerca de la mitad de la población europea. Por tanto, trajo consigo una gran crisis política, pero también causó una profunda depresión en las personas que veían morir a una gran cantidad de gente a su alrededor. Los familiares, los amigos, personas también ricas y poderosas. Ninguno parecía escapar de este flagelo de Dios. Quienes sobrevivían eran conscientes de la proximidad de la muerte. Es en este momento en el que nacen las llamadas danzas macabras, muy extendidas en la segunda mitad del siglo XIV. En ellas se ve a personas de toda categoría social, incluso papas y emperadores, danzar con la muerte. Esto influye incluso sobre la fe, porque de alguna manera conduce a que cada persona asuma la limitación de su vida temporal. Por tanto, todas las personas se sentían atraídas por la dimensión espiritual. Quienes conseguían llegar a Roma aún tenían tarea pendiente para ganar la indulgencia. Tenían que acudir a confesarse y el sacramento de la reconciliación, la confesión, es una parte fundamental de la conversión. Por tanto, es una práctica de particular importancia en un año de conversión, un año santo. También es obligatorio recibir la Eucaristía al mismo tiempo. Así, la indulgencia, la concesión de las indulgencias está vinculada con la peregrinación, al caminar hacia un lugar santo con espíritu de conversión. Además de cambiar el alma, las peregrinaciones provocaron un cambio social y hasta económico. Un peregrino necesitaba comer todos los días, dormir, y aportaba conocimientos técnicos y artísticos. Hasta las nuevas formas de vestir, cuando no había pasarelas de moda ni revistas, se difundían de un extremo a otro de Europa por estos caminos. En esta basílica de San Juan de Letrán sucede otro acontecimiento relevante para la historia del jubileo. Es el primer templo en el que se abre una puerta santa. La idea de la puerta santa en las 4 basílicas papales y su particular conexión con el año santo tiene que ver con el concepto de conversión.
Porque lo que tú haces es salir desde el espacio profano, lo que significa el espacio que está frente al templo. La palabra profano significa frente al templo, fuera del espacio sagrado. Y tú cruzas el umbral de la puerta para entrar en el espacio sagrado. Este movimiento, desde lo profano a lo sagrado, es un símbolo del deseo de conversión, que es la idea fundamental de un año santo. Los martillazos que golpean la puerta escenifican la destrucción de la vida de pecado. Pero ese martillo, hace unos años, no solo era simbólico. Durante años, esta herramienta servía para derribar un auténtico muro. Los papas iniciaban el trabajo, y en alguna ocasión, como ocurrió con Pablo VI, estuvo a punto de provocar un accidente. En pleno derribo, unos escombros del muro cayeron a pocos centímetros del sumo pontífice. Por eso, desde el año 1975, el Papa se limita a golpear la puerta con el martillo y procede a abrirla. Descartamos así cualquier riesgo. El éxito popular de los jubileos en el siglo XIV era evidente. En una Europa mayoritariamente cristiana, la posibilidad de disfrutar de un año de gracia fue utilizada con éxito por los papas. Así, en el año 1390 volvía a convocarse un año santo, y solo 10 años después el cuarto jubileo de la historia. Esta vez sí, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Cristo en el año 1400. Un año santo que presenta una novedad. Si al comienzo bastaba con visitar 2 iglesias para obtener el perdón, ahora era necesario visitar 4 templos. Las 4 grandes basílicas romanas. La cuarta gran basílica de Roma que entra a formar parte de la peregrinación es Santa María la Mayor. La tradición asegura que el lugar de la construcción le vino señalado al Papa tras una milagrosa nevada en la colina del Esquilino. Tuvo lugar un 5 de agosto, una de las fechas más calurosas del verano en Roma, y la nieve solo cuajó en esta colina. La nevada de agosto fue sorprendente, tanto como asistir a una lluvia de pétalos dentro de una iglesia. Con este lanzamiento de rosas dentro de Santa María la Mayor, se conmemora cada 5 de agosto esta nevada milagrosa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hoy subrayamos el versículo 35. De todas maneras posibles. Ya habíamos dicho, hemos explicado, esta es la creatividad, este es el movimiento, esta es la búsqueda continua del hombre. Las estrategias. Ahora, Yande creativo. Ya que Yande apunto Yande Pupeoiña, Mañaya, Eshamba, ¿cómo tenemos que responder a esta realidad que nos rodea? Les he mostrado que así, trabajando duramente, les he mostrado así, que así, de esta manera, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles y es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. La felicidad, con eso termina, ¿verdad?, este versículo, pero nos
vuelve a recordar y nos vuelve a decir, ¿qué es lo que nos da la plena felicidad? La plena felicidad es cuando nosotros somos generosos de corazón. Ñame epeñande aite vive oigo ñande. Aite vive es lo que siente. Porque también cuando nosotros sentimos ira, enojo, moñando, peñande aro, y todo lo que se refiere al ¿verdad? Es siempre casi como una intranquilidad. Si no, el agua, ¿verdad? El agua sería justamente todo lo contrario de esto, enandí o lo que sea, ¿verdad? Pero para que entendamos que siempre el geógrafo, siempre el autor sagrado quiere subrayar elementos importantes de nuestra vida cristiana. Y entonces aquí les he mostrado que así, Jesús que nos muestra, Jesús que nos da el nombre, les he mostrado así, trabajando duramente. Quiere decir que aquí se trabaja duramente como para hacer posible una presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama, que está siempre caminando, decíamos, pero que está siempre en medio de nosotros. Trabajando duramente se debe desviar a los débiles. Se debe entonces de esta manera ayudar. Se debe estar al lado de. El primer elemento será eso, despertarse, mirar, entender. Y luego es preciso recordar estas palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Así es que, queridos amigos, cuando Pablo nos está hablando de este dar, más en dar que recibir, nos está hablando de un estilo bien propio, nuestro. Más bienaventurado es dar que recibir. Es la mejor bienaventuranza de todas. En el Sermón del Monte, Jesús nos dijo cómo debe ser bendecidos. Aquí nosotros podemos mirar y podemos decir que la bendición la encontramos en la medida en que descubrimos y trabajamos duramente. Descubrimos la esencia, descubrimos lo que Dios quiere de nosotros. Y ahora, queridos amigos, vendrá el aspecto del trabajo, el aspecto de ese producir, el aspecto de ese hacer, porque indica tuñan de la ya pitagina goave, sino que ñandeña punanoyana, haña mañana, haya esa, todo lo que significa para nosotros esta gracia del Señor. Pero sin olvidarse, nosotros hemos trabajado duramente. Y Pablo sabemos, según todo lo que ya fuimos leyendo y todo lo que los relatos bíblicos nos van comentando, Pablo fue una persona con mucha energía. Pablo fue una persona que no se dejó anonadar por nada. Pablo es una persona entonces que busca siempre ese ideal. Buscar de nuevo, entre comillas, el original, el ser restaurados plenamente por esta gracia de Dios. Y bueno, y eso es lo que nosotros encontramos aquí en este versículo 35. Da más alegría en el dar que en el recibir. Volvemos con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta, tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. Versículo 35, que tiene que quedar, ¿verdad?, en nuestro corazón. Upea lleva hoy llana ese sello, la fuerza de un sello de cómo tiene que vivir el cristiano, lo que significa. Más bienaventurado es dar que recibir. Es la mejor bienaventuranza de todas. En el Sermón del Monte, Jesús nos dijo cómo ser bendecidos. Aquí nos dice cómo ser más bendecidos. Cómo ser bendecidos y cómo ser más bendecidos. Vaya va peñan de yara, llévame etañan de peñan de yipota. Vaya va peñan de yara, cuabota, hoy cuame etañan de peñan de yipota. Y entonces, no nos debe molestar, no nos debe hacer tropezar el considerar que Jesús enseñó muchas cosas que no están registradas en los evangelios. Eso también, ¿verdad? Hay muchísimas cosas. Dentro del evangelio nosotros tenemos la breve vida de Jesús, pero desde un aspecto ya resurreccional. Aquí no es que estamos haciendo no estamos escribiendo una biografía de Jesús, sino que aquí nosotros miramos mucho más lo que Él ha significado para que nosotros vivamos como Él nos pide, para que nosotros también nos esforcemos, así como Él nos llama continuamente a vivir, ¿verdad? Eso sería lo ideal, eso sería lo que nosotros queremos. Y entonces no nos debe tropezar el considerar que Jesús enseñó muchas cosas que no están también registradas, dice, en el Evangelio. Si vamos a registrar todo, dice, en este mundo, no cabría todos los libros que se escribirían. Y bueno, queridos amigos, es una exageración para decirnos a nosotros lo grande y lo inmenso que es la obra de Dios. Peñan de Yara, ome eva peñan de peñan de Yara, ome eva peñan de Ruru vive. A peñan de familia RGBAB. Pero hoy, al mirar nosotros este amor grande, este amor sincero dentro del corazón, nos está diciendo también a nosotros que tenemos que ser imitadores del Señor, porque el que está en ciertas formas y actitudes, tenemos que ayudarle, ¿verdad? Tenemos que ayudarnos todos juntos, también podemos decir, porque entero que te hago pero hay más algunos que otros. Y bueno, por eso entonces estar atento, por eso buscar aquello que nos va a ayudar y que nos va a convenir, ¿verdad?, para hacer bien las cosas. Les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles. Entonces, ¿se debe ayudar a los débiles o se debe trabajar con los débiles? ¿Qué va eso? ¿Se debe trabajar con ellos? ¿Se les debe dar las cosas? O por otra parte, tenemos que ayudar a los débiles. ¿Y para qué uno le ayuda? Y uno le ayuda para que justamente esa persona, dentro de su debilidad, tome la fuerza, tome el camino para volver a levantarse. Es justamente como cuando uno está, no sé, en un hospital, ya su bebé se lleva. Mañana me ende la moja, a ver moja pean que tu han, mai un vapo vendere coebe, un vapo vendere tebe, hoñe pues no lleva, o cable y mi bebé ande monbagare joese. Entonces nada ahí cure pita porque desde coi se da se pese a más señor no pese. No, al contrario. Este es el lugar propicio para que todos se acerquen. Porque en la medida en que nosotros, queridos amigos, nos acercamos al Señor, en la medida en que nosotros estamos más atentos también, después podemos decir la misma cosa. Trabajando duramente, está un vapo, está orero lleva, yo puedo aprender lo que sea, pero nada, mi taponaje y ahí dice la gente. Entonces, tenemos que ayudarnos unos a los otros, tenemos que ayudar a los débiles y que se
que es preciso recordar la palabra del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Después de decirle esto, y entonces aquí Jesús ya va a continuar. Pero lo importante es que descubramos, lo importante es que veamos qué significa el dar, eñecuave emañá, eyapo, eyesacuá, anila ne vendido, de cierta manera, ani, la necoimero, todo lo que vos quieras. Todas las debilidades y pecados que nosotros conocemos, este es el plan del mal. Pero viene la esperanza, y viene la esperanza del Señor Jesús, que es recordar sus palabras para que nosotros podamos unir a lo esencial y fundamental de lo que Él mismo nos está regalando, de lo que Él mismo nos está dando. Ahora, la felicidad está en dar. Después de decirles esto, se arrodilló, juntó su nariz junto a ellos. Todos pusieron, ¿verdad?, en ese momento ya a llorar, porque ya jobo de te imagina Pablo. Pero Pablo les recuerda, atención, da más alegría el darse, el entregarse, que simplemente estar esperando todos los demás. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros de la vida de Jesús, y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con 3 actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan, ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero, y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice, «Tú eres mi Hijo amado». Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios.
Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, Él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al Rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo, «Este es mi Hijo amado». Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que esta vez es oscuridad lo que desciende y no una nube,
Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Y en el primer día de la semana, 2 mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos. Así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento. Pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta que de ti estén hablando. Tu voz escucho que me llama, tu rostro necesito ver. Me dices ven.
en la cruz murió por mí. Huellas del más grande amor que estremecen mi interior, también yo quiero amar así. Ven, ven y me verás, abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás, abre tus ojos de verdad, mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento, y estamos en este capítulo 20, el versículo 34, que nos habla aquí Pablo en su despedida, sabemos, pasando por Mileto, llama a todos los sacerdotes que están en la comunidad de Éfeso. Y lo hace Pablo así de una manera como lo caracteriza, ¿verdad? De una manera consecuente a su pensamiento, consecuente a lo que él pensaba, lo que él quería y cómo luchaba también. Y así se presenta y va adelante, ¿verdad? Y eso nos está diciendo aquí en el versículo 35. De todas maneras posibles, o sea, él quiere hacer. Y entonces, de todas las maneras posibles, les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Les he mostrado que así es. Es decir, que Él también se pone a disposición cuando viene a evangelizar. Se pone a trabajar. Porque en el versículo anterior ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. Incluso el cuarto, un poquitito más profundo, nos dice, y ese es el cuarto, el tercer, 33, vamos a decir, el versículo 33. En cuanto a mí, no he deseado ni plata, ni oro, ni los bienes de nadie. En cuanto a mí, no he deseado ni oro, ni plata, ni los bienes de nadie. Esta es la liberación total, ¿verdad?, del hombre. Cuando el hombre ya no tiene el corazón apegado a las cosas. Cuando el hombre siente, ¿verdad?, esa generosidad que se abre hacia los demás. Esa generosidad, ¿verdad?, que tiene y que, bueno, ahora, a ver, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué debemos dar? ¿Qué es lo que debemos ofrecer? Una música muy linda, ¿verdad? Ella suele cantar Mercedes Sosa. Vengo a ofrecer mi corazón, algo así, vengo a ofrecer mi corazón, que es espectacular, ¿verdad? Porque cuando uno mira esa letra también y cuando uno va reflexionando, va encontrando elementos que son elementos profundos dentro de la vida del hombre. Eso que nosotros tenemos por dentro. A nosotros no nos sirve de nada, por decir así,
el acumular simplemente. ¿De qué nos sirve acumular tantas cosas también en el sentido personal, en el sentido de cualidades y riquezas, si después al final nosotros no somos generosos? ¿De qué nos sirve entonces si después nosotros no nos donamos y no nos damos a los demás? No enseñamos, no ayudamos, no acompañamos, no estamos disponibles. Siempre añade acá alguna excusa, pero ¿para qué? Y para ensimismarnos. Queridos amigos, entre las tantas preguntas y en ese diálogo interior que nosotros conversamos con nosotros mismos, más de 70.000 preguntas dice que nos hacemos a nosotros mismos durante el día. Imagínense, nosotros hablamos con nosotros mismos, 70.000 inquietudes, preguntas que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces quiere decir que esto nos tiene que ayudar también a nosotros a interiorizarnos en esta frase. La felicidad está más en dar que en recibir. En dar que en recibir, que el otro se sienta a gusto, que la otra persona sienta ese cariño, esa bondad, esa sinceridad. Nuestro mundo actualmente necesita aún mucho más, ¿verdad? Necesitamos ser generosos y necesitamos darnos a nosotros mismos. Por eso después de decirle esto, se arrodilló juntos, oró con ellos. ¿Por qué? Y porque Pablo justamente está entendiendo que jamás vamos a tener un corazón abierto, jamás vamos a tener un corazón que se dona a los demás si es que nosotros no somos personas que entran dentro de lo esencial y lo fundamental del aspecto religioso, del aspecto divino, del aspecto de Dios. Cuando uno comienza a hacerse preguntas, está primero la pregunta filosófica, ¿verdad? ¿Quién soy yo? El mundo. ¿Quién es el mundo? ¿Quiénes son los hijos? ¿Quiénes son aquellos que me rodean? ¿Qué es la comunidad? ¿Por qué estoy sobre este mundo? ¿Entienden? Hay muchas preguntas existenciales, filosóficas. Y nosotros tenemos una respuesta también ante las preguntas filosóficas. Tenemos la pregunta teológica, ¿verdad? Porque la teología procura totalmente de cimentar, estructurar, caminar y hacer las cosas de acuerdo a qué cosa, queridos amigos, de acuerdo a los principios y valores que llevamos en el corazón. Por eso nos decía anteriormente, ustedes saben que con mis propias manos he atendido a las necesidades y a las de mis compañeros. De todas maneras posibles le he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles. Se debe ayudar a los débiles. Es el único camino. Por eso da más alegría dar que recibir. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.